Buenas noches, mi nombre es Joel Ramón. Eh, el día de hoy voy a hablar sobre el tema cómo estudiar ciencia política, una introducción en 3 lecciones del autor Dieter Nolen. A mí me tocó exponer de las 7 a la 13 lección, entonces voy a comenzar con la séptima, que es sistemas de gobierno, que es el presidencialismo. El autor nos dice que se entiende como un sinónimo refiriéndose solo al ámbito institucional. En esta sección nos dedicaremos a los sistemas de gobierno, en especial al presidencialismo y su desarrollo en América Latina. Como primer punto vamos a hablar sobre el sistema político y teoría de sistemas. Nos dice que es la concepción general del sistema político que queda bosquejada a través de delimitaciones frente a otros fenómenos y abstracciones. Nos da un ejemplo claro que el Estado y la Constitución es distinto porque es una categoría más abstracta que conoce condiciones constitutivas. Como segundo punto vamos a hablar sobre instituciones políticas y neoinstitucionalismo. El autor nos dice que estas se consideran que son parte propia de instituciones, fenómenos que interactúan entre ellas, como por ejemplo los actores políticos. El institucionalismo se reconoce que la acción política se produce externamente diferenciados. Por otra parte, el neoinstitucionalismo amplía el concepto de institución, integrando ahora al lado de las instituciones constitucionales reglas formales e informales, sistemas de reglas y costumbres. Como tercer punto vamos a hablar sobre el presidencialismo, que es una modalidad de gobierno en el marco de la democracia. Se distingue por una separación relativamente fuerte entre el Parlamento y el gobierno. Si bien es cierto, el Parlamento tiene legitimidad surgida en el voto popular, en cambio el presidencialismo es un nivel de modelo que su estructura de poder es bicéfala. El presidente y el Parlamento disponen ambos de legitimidad emanada del pueblo. El presidencialismo en América Latina. En América Latina el presidencialismo es tradicionalmente el tipo de sistema político preferido. En otras áreas no se ha podido difundir tanto como el sistema parlamentario. Han recomendado urgentemente a los países latinoamericanos, tras la democratización, sustituir el sistema de presidencialismo por un Estado nacional. Bueno, yo he puesto aquí en las diapositivas los tipos de gobierno según el autor tenía en el libro, que tenemos el hiperpresidencialismo o dominante, el reforzado racionalizado, el puro o equilibrado, el atenuado y el parlamentarizado. Bueno, como octava lección tenemos los sistemas electorales parlamentarios. ¿Qué entendemos por sistemas electorales parlamentarios? Que son procedimientos para formar órganos de representación que regulan cómo los electores pueden expresar sus preferencias políticas en votos y cómo estos votos se convierten en decisiones. La estructura interna de los sistemas electorales se divide en 4 niveles. El prorrateo electoral, como segundo nivel, se entiende el respecto a la candidatura, la forma de votación y por último lo referido a la conversión. Como criterios de evaluación de los sistemas electorales tenemos que son la representación, la concentración y efectividad, la participación, la sencillez o transparencia y la legitimidad. Los efectos de los sistemas electorales según el enfoque de estos autores, que es Maurice Duverger, Douglas Rae y Giovanni Sartori,
Nos dice el primer autor que la representación proporcional conduce a un sistema pluripartidista con partidos rígidos, estables e independientes. En cambio, RAE, con una confirmación estadístico-empírico, fue exclusivamente establecer una correlación estadística sin intentar examinar las relaciones causales entre sistemas electorales y sistemas de partidos. Y por último, la nueva formulación de Giovanni Sartori a las leyes de Duverger formula de forma que en ellas ya no se trata de relaciones reales, sino que más bien de leyes hipotéticas. Como novena lección tenemos los sistemas de partidos políticos que se dividen en dos puntos. Yo los he considerado los más importantes, que es el sistema de partidos o políticos. En el presente apartado no se dedica tanto a los partidos en sí, sino al sistema de partidos, puesto que la importancia de un partido según el Lepsius no resulta necesariamente de su existencia y su tamaño relativo, sino de la función que éste tiene un sistema de partidos concreto para la formación de coaliciones o de mayorías. Como concepto tenemos que se entiende de la composición estructural de la totalidad de los partidos y de un Estado, y como enfoques de investigación y tipologías tenemos tres enfoques. El primero es la fragmentación, que explica cuán fragmentados están los sistemas de partidos. Luego sigue la polarización, que nos habla a qué distancia se encuentran los partidos ideológicamente de un centro imaginario. Y por último se evalúa la dinámica interna, que hacia dónde se mueven los partidos, hacia el centro o se alejan de él. La trilogía de los sistemas de gobierno. Esta trilogía engloba en verdad los elementos institucionales sustanciales que conforman un sistema político, su estructura y su dinámica, como es el nivel normativo, el nivel analítico y el nivel operativo. Como décima lección tenemos los sistemas electorales y elecciones presidenciales. El alcance de los sistemas electorales presidenciales. En este alcance conviene destacar que por un lado el sistema electoral presidencial es codeterminante para el resultado de la elección presidencial. Por ejemplo, se ha argumentado que con razón de haber existido otro sistema electoral en Chile, en las elecciones presidenciales de 1970, Salvador Allende no hubiera llegado a la presidencia. Y por cierto, la historia del país hubiera tenido un rumbo muy diferente al que sabemos nosotros. En segundo lugar, el sistema electoral para elegir un presidente ejerce también cierta influencia en el resultado de la elección parlamentaria, como reformas con relación a la reelección del presidente. Se observan variaciones importantes respecto a la normativa, pero la tendencia preponderante es abrir a los gobernantes la posibilidad de ser reelegidos, inmediatamente o después de un periodo de tiempo. La no reelección tiene una larga historia, tradición, como lo podamos llamar, y más aún, una sólida fundamentación es la propia experiencia histórico-política. Básicamente, en América Latina son dos fenómenos que confluyen en el origen de la no reelección como previsión constitucional muy extendida en la región. El presidencialismo latinoamericano y la tentación de los presidentes de perpetuarse en el poder, por un lado, y la coacción y el fraude en los procesos electorales, por el otro. Tenemos un claro ejemplo en América Latina, el caso del presidente Hugo Chávez. Aunque su sueño siempre fue instalarse como presidente vitalicio, fue rechazado por voto popular, aunque posteriormente logró, por medio de un nuevo referéndum, la introducción de una reelección indefinida. Bueno, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Como lección número 11 tenemos las elecciones y justicia electoral. Esta lección está dedicada a la legitimidad democrática del sistema político que se denomina democracia representativa.
Como concepto tenemos que es un instrumento para formar instituciones o para poner la democracia, lo que posibilitan la participación política en diferentes ámbitos y involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones. Como elecciones y democracia hay unos requisitos imprescindibles: la incorporación del pueblo a través del sufragio y capacidad de elegir; segundo, a condiciones políticas del entorno; y tercero, respecto a los efectos de los resultados electorales. Mientras las elecciones no pueden tener nada que ver con la democracia, más sin embargo es inconcebible sin elecciones. También tenemos un alcance. El autor nos dice que conviene comparar sus alcances empíricos con otras formas de participación política que se practican en la democracia. Como segundo punto tenemos los principios del derecho electoral. Tenemos 5 principios, que es el sufragio universal, que todos entendemos que es un principio que tiene todo el derecho a elegir; el sufragio igual, que no debe ser diferenciada en razón de propiedad, ingresos, capacidad, etc. Tenemos el sufragio secreto, que todo el mundo lo sabe que nuestro voto es secreto; el sufragio directo, que determina a los titulares de los escaños y que el intermedio es previamente elegido; y el sufragio libre, que es la libertad de expresión, que es una exigencia fundamental en la elección misma. Como tercer punto tenemos la justicia electoral, que es una garantía de una elección libre y honesta, que conviene insistir en que los últimos 2 decenios este se ha extendido como concepto y como una realidad en América Latina. El más claro indicio que lo confirma es la celebración hoy en día de elecciones libres en casi todos los países de Latinoamérica. Por otro lado, es cierto que en América Latina sigue sin avanzar mucho la consolidación de la democracia, tal vez por desconfianza de las instituciones políticas y el grado decreciente de satisfacción con la democracia, como señalan algunas encuestas del Latino Barómetro. Como 12ª lección tenemos las transiciones de la democracia. Esto empezó hace más de 30 años en uno de los procesos de cambio político más notable del último tercio del siglo pasado, que, como ya lo mencioné antes, es la transición de la democracia. Como primer punto tenemos el proceso de transición a la democracia. En la perspectiva histórica concreta se enfocan primordialmente la transición democráticas en Europa del Sur, América Latina, África, Asia y Europa del Este, durante el último cuarto del siglo XX, las que han sido etiquetadas como la tercera ola de democratización. Como segundo punto tenemos el control del poder en procesos de transición de la democracia, que desde una perspectiva histórica el control del poder surge como anhelo y proyecto en situaciones de transición de un régimen monocrático, totalitario o autoritario hacia algo diferente, en especial hacia un Estado constitucional. Como 13º punto tenemos y última lección, la lección número 13, la consolidación de la democracia, teniendo como un concepto que es un proyecto, por cierto no acabado, y creo que necesitamos mucho que avanzar, y una perspectiva bajo la cual se puedan medir todos los acontecimientos y cambios en los últimos 30 años. Como primer punto tenemos los conceptos de consolidación y democracia, en donde Leonardo Morlino veía la consolidación como un proceso que tiene como consecuencia la continua adaptación de los actores políticos a las reglas del juego, y con ello la continua ampliación de la legitimidad del orden político establecido. ¿Qué se entiende por democracia? Su definición, por un lado, es como un procedimiento para decidir sobre competidores y sus programas de gobierno, y por otro, como algo más sustancial que evita esperar de ella beneficios económicos y sociales.
Como factores opuestos en el proceso de consolidación, tenemos que son factores estructurales, mucho mayores en cantidad y cubren ámbitos mucho más estructurales. Son las hipótesis de la carencia económico, de carencia social, de carencia política, carencia político-institucional, de falta de confianza y de carencia de capital social. Bueno, con esto he concluido mi intervención, mi exposición. Ha sido un reto bastante grande tratar de resumir en muy pocas diapositivas, en muy pocas hojas, más de 150 hojas, pero espero que las lecciones que me tocaron a mí hayan sido expuestas de forma clara.